Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy tenemos una cosa que se sale un poco de lo normal para nuestras charlas habituales de estos viernes. Estas sesiones se llaman Vocación a la Misión y lo que solemos traer es misioneros que nos cuentan cómo el Señor les llamó a ser misioneros agentes y advitan y luego nos presentan pues, su vida en la misión, lo que hacen, con quién están, con quién comparten la vida, ¿no? Pero es verdad que hay una espiritualidad muy fuerte y también una llamada dentro de esta casa que son los llamados enfermos misioneros. Y son, básicamente, yo creo que son los que sostienen esta casa, ¿no? Y sostienen la labor y la tarea evangelizadora de la Iglesia, ¿no? Nos han demostrado con su testimonio de abrazar la cruz de Cristo con su enfermedad que es posible vivir la enfermedad de otra manera y que el sufrimiento, por más que no lo entendamos y por más que no entendamos la enfermedad, y podéis ver los testimonios de muchos enfermos de los que tenemos, que no estoy hablando de dolores de cabeza, ¿vale? Estamos hablando de enfermedades crónicas, serias, dolorosas, pesadas, que necesitan asistencia diaria, cotidiana. Con esto no quito los sacrificios vuestros de vuestros dolorcitos de muelas y eso, los dolores de tripa, que tenía hoy uno con dolor de tripa, no, o sea, es muy importante y el Señor te ama muchísimo. Pero son nuestros enfermos misioneros y nos enseñan que el ofrecimiento y el abrazo del sufrimiento abrazado a la cruz de Cristo tiene un sentido redentor muy grande, ¿no? El llamado Evangelio de la Cruz. Y desde este sentido, la coordinadora, la jefa de esta casa de enfermos misioneros, Carmen Paniagua, escuchó al doctor Serrano, al que está aquí a mi izquierda, dar una charla y me dijo, hay que invitarle, ¿no? Porque si algo tienen de característica nuestros 533 misioneros madrileños, que están en 84 países de todo el mundo, es que están también para cuidar la vida. Porque el misionero no solo se ocupa del cuerpo, perdón, al revés, no solo se ocupa del alma. La evangelización es completa. No podemos evangelizar si no evangelizamos el cuerpo y el alma, porque el cuerpo también es querido por Dios. Y de hecho, en la parusía, el Señor nos resucitará en cuerpo y alma. Bien importante tiene que ser nuestro cuerpo si resucitaremos en él. Por lo tanto, ¿qué mejor que un doctor que cuida el cuerpo venir a esta casa de los misioneros que tratan de cuidar el alma cuidando también el cuerpo? Y aprendemos todos así, ¿no? Él titulaba la charla, o Pani, no sé quién lo tituló así, pero manos que sanan. Él. A mí me pareció precioso el título, manos que sanan, ¿no? Y esas manos las podemos tener todos. Bueno, yo le dejo luego a él si las podemos tener todos o no, pero yo creo que sí. Y entonces el doctor Manuel Serrano, que se llama como yo, o sea, que tiene algo más bueno, o sea, que se llama como... No, yo como él, mejor. Manuel. Es doctor en medicina, especialidad de medicina interna. Y ha ido desarrollando su especialidad, ha estado en el Hospital Laguna de Madrid, en la Clínica Universidad de Navarra, en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, y también ha tenido labor docente como profesor titular de medicina en la Universidad de Navarra, en la Universidad Alfonso X el Sabio, y colabora también con la editorial de la Universidad Francisco de Vitoria. Y tiene muchos libros y yo creo que eso les da vergüenza a los ponentes que digamos tanto, pero yo creo que es bueno también saber que tenemos delante a alguien que sabe de medicina y por tanto también sabe del sufrimiento corporal, ¿no? Porque al final los médicos se encuentran con mucho sufrimiento corporal que a veces afecta mucho al sufrimiento del alma, ¿no? Porque va minando y va agotando también esa parte de la vida. Con lo cual, por eso lo hemos invitado, ¿no? Porque parte de la vocación misionera es el cuidado de la vida. Manos que sanan. Por eso le agradezco muchísimo ya de antemano, antes de escucharle, al doctor Manuel que haya venido, que nos acompañe esta tarde a todos nosotros y seguro que nos da pistas y nos ilumina para poder cuidar y sanar tantas personas que están necesitadas de ese amor
sanador de Cristo a través de nuestras manos. Muchas gracias. De nada. Yo tenía una cosa preparada, una charla más o menos estructurada, pero os veo las caras, os he visto cantar ahí en la capilla y creo que esto no es, lo que tenía preparado no sirve para mucho, la verdad. No sirve para mucho, no sirve para mucho. ¿Por qué? Porque aparte de que probablemente vosotros me tendríais que enseñar a mí muchas cosas. Porque os veo la cara y digo, esta chica, tú me tienes que contar muchas cosas. Y tú me tienes que contar muchas cosas. Y vosotros me tenéis que contar muchas experiencias. Quiero decir con esto que yo os voy a contar mi experiencia. Creo que a lo mejor es probable que no os diga una sola palabra de lo que tenía preparado. Pero bueno, mirad, este año, dentro de unos días, probablemente a mitad de junio, tengo pensado hacer una cosa que llevo unos años pensándola. Ahora en junio hace 50 años que terminé la carrera. Han pasado por mis manos y por mis ojos y por mi corazón muchas veces también, pues un número ingente de pacientes, de enfermos. Y yo he ido aprendiendo de ellos, he ido aprendiendo de su sufrimiento, de lo que requerían de mí. He ido aprendiendo como podría aprender de vosotros, porque yo creo que en el fondo la compañía es lo que nos hace crecer. Y también los médicos y los enfermos se complementan mutuamente, ¿no? No solo es el enfermo el que necesita al médico, la mayor parte de las veces el médico no se da cuenta, pero el médico necesita también al enfermo. Cuando yo terminé la carrera y empecé a ejercer la medicina interna, yo me eduqué con un médico que hoy es siervo de Dios. Es decir, que lo que ese hombre me transmitió fue, pues, mucho más que lo que un padre puede transmitir a un hijo. Sí. Y probablemente yo me emociono con estas cosas, porque probablemente el hecho de que yo esté aquí se lo debo a él, que murió en el año 81, ¿no? Y bueno, efectivamente, manos que salvan son manos que van atendiendo pacientes y esas manos van aprendiendo del contacto con los pacientes. Cuando yo empecé a ser médico, había habitaciones en las que no quería entrar, porque sabía que detrás de la puerta de esa habitación había mucho sufrimiento. Había un paciente muriéndose, o había una familia que estaba sosteniendo a una persona que estaba en sus últimos días. Sabía que si entraba en esa habitación iba a tener que dar explicaciones. Yo no me sentía fuerte para hacer eso. Pero bueno, gracias a mi maestro y gracias a que con el tiempo todo se va aprendiendo y también con el tiempo vamos madurando y con el tiempo va creciendo nuestra fe, pues también con todo eso fui mejorando, por decirlo de alguna manera, mejorando en el contacto con los pacientes. Yo he pasado todas las fases que suelen pasar los médicos, pues, fases en las que la investigación es lo principal, en la que la evidencia científica es imprescindible, en que miras más los libros que a los ojos del paciente. Momentos en los que crees que el paciente te necesita más que lo que tú le necesitas a él. He pasado por todas esas etapas y he pasado por muchos sitios. Yo he sido un médico que ha ido pasando por muchas experiencias diferentes, ¿no?
Ya lo decía antes Manuel, ¿no? He trabajado aquí, allá, tal, he hecho un montón de cosas. He hecho un montón de cosas, pero verás, cuando casi me jubilé, digo casi me jubilé, pero yo no me jubilo nunca, es decir, que yo sigo viendo mis enfermos y mis cosas, ¿no? Pero cuando dejé de ir al hospital que yo iba, que yo era el jefe de medicina interna en La Luz, a lo mejor conocéis esa clínica aquí en Madrid, pues cuando dejé de ir ahí como médico, yo seguía trabajando en mi consulta, pero cuando dejé de ir, teóricamente, teóricamente no tenía ninguna tarea hospitalaria, no tenía así grandes deberes. Entonces, pasó una cosa muy bonita y muy interesante, que bueno, lo compartí con mucha alegría con mi mujer, que está aquí en la primera fila, y me llamaron para llevar la dirección médica de Laguna. Laguna es un centro que se llama Centro de Cuidados Laguna. Centro de Cuidados Laguna. En ese centro de cuidados hay personas con enfermedades degenerativas cerebrales o personas sencillamente con enfermedades crónicas y, bueno, pues edades muy avanzadas y mucha invalidez, mucha impotencia, mucha necesidad de sostén permanente con las personas que están allí atendiéndoles, ¿no? Pero así como hay este tipo de personas, que son personas pues, que las podemos encontrar prácticamente en cualquiera de las residencias en las que viven personas ancianas para poder ser atendidas 24 horas, ¿no? Las familias hoy no pueden hacer eso, ¿no? La mayor parte de las veces. Bueno, un paréntesis. Cuando yo estuve en un centro de salud, porque también trabajé en un centro de salud de atención primaria durante tiempo, tenía en mi consulta muchas personas que no venían a la consulta. ¿Quién venía? Quien les cuidaba. Generalmente, no siempre, pero generalmente mujeres, alrededor de los 55 o 60 años, que habían renunciado a toda su vida para cuidar a su padre, a su madre, a su tía, o a un niño crónicamente enfermo, ¿no? Personas que se olvidaban de sí mismas y que cuando la persona fallecía, pues se quedaban como en el vacío. Bueno, pues ese tipo de personas siguen existiendo. La verdad es que, el ajetreo de la vida diaria y las prisas y la necesidad de trabajar, porque si no, las rentas no las paga nadie, ¿no? Pues ha hecho que muchos pacientes de enfermedades crónicas estén en residencias. Bien, dicho esto, la bomba de mi vida fue entrar a cuidados paliativos. Cuando yo ya estaba jubilado, más o menos, cuando ya había decaído mi actividad hospitalaria, viene alguien y me dice, oye, ¿tú quieres trabajar en cuidados paliativos? O sea, bueno, yo creo que fue un aldabonazo del Señor que me dio en el pescuezo, ¡pum! Y me dijo, tú tienes que seguir viendo enfermos. Bueno, la verdad es que después de todas las cosas que yo había hecho en mi vida, lo mejor que he hecho en mi vida han sido los años que he trabajado en cuidados paliativos. Ahora ya no lo hago, ahora ya no estoy allí, porque, bueno, hace falta savia nueva, sangre nueva, gente joven, ¿no? Pues bien, en cuidados paliativos he visto tanto dolor, tanta gente enferma, muy enferma. Los cuidados paliativos son los últimos cuidados que se prestan a una persona que ya está en la recta final de su vida. Cuando el insomnio, el dolor, la angustia, la soledad hacen escala en su vida, ¿no? Y bueno, no estamos hablando de otras personas, estamos hablando de nosotros mismos, es que vamos a estar ahí.
vamos a estar ahí. No sé si estaremos en Laguna, estaremos en otro sitio o estaremos en casa, ojalá, ¿no? Podamos estar en casa cuando eso pase. Pero bueno, tengo experiencias muchísimas. Alguna experiencia ya la he contado y Carmen Paniagua la conoce, os la voy a contar a vosotros también. Un día, de hará 3 años, una cosa así, en el mes de junio o julio, pues como ya sale el sol temprano, me fui pronto al hospital. Llegué muy tempranito, estaba saliendo el sol. Y subí a la planta de cuidados paliativos. Entonces, en la planta de cuidados paliativos había ingresado, pues muy de madrugada, una paciente de unos 45 años, filipina, con un cáncer de ovario muy evolucionado y que, bueno, pues había ido a urgencias cuando ella ya no podía mantenerse en casa. Entonces se fue a urgencias. Fue a urgencias de La Paz y de urgencias de La Paz la trajeron a Laguna. Y bueno, yo cuando llegué allí, la enfermera que había llegado, pues justo en ese momento también que había llegado, pues me dice, mira, ingresa aquí una paciente que está bastante mal. Entonces, bueno, me fui a verla y, bueno, era una mujer que estaba sola. Estaba sola. Tenía solo una prima que vivía en Las Palmas, según supimos después. Pero ella estaba sola, no tenía ningún familiar, ningún amigo, nada, estaba allí. Y recuerdo la estampa tan vívida como si la estuviera viendo ahora mismo. Era una mujer que era la mínima expresión de una mujer, adelgazada hasta límites extremos. ¿Cómo estaría de adelgazada que le veía el corazón latir entre las costillas? Los ojos tranquilos, y mirando y quejándose y haciendo pues señales de dolor, ¿no? No hablaba español, hablaba solo inglés. Y bueno, y lo que recuerdo y que nunca se me olvidará y que es lo que me impactó esa mañana fue que lo único que me dijo fue que no me preocupara por ella, me lo dijo en inglés, pero se entendía bastante bien. No me preocupara por ella porque ella no estaba sola. Estaba Jesús con ella. La esperanza es algo que nos sorprende siempre nos sorprende. Y muchas veces vivimos la vida como si todo fuera hecho, todo estuviera hecho. Nos preocupáramos más por la eficacia de lo que vamos a hacer que por lo que realmente llena el corazón. O sea, damos más importancia a lo que yo estoy haciendo de lo que a mí se me está pidiendo. A mí se me pedía aquella mañana que estuviera al lado de aquella paciente, que le diera la mano, que me preocupara por ella. Y que finalmente acabamos haciendo lo que llamamos una sedación en la agonía. Cuando una persona ya está en la agonía, en sus últimos instantes, es lo lícito, es sedarla. La sedación no adelanta la muerte. La sedación lo que hace es quitar el sufrimiento. Cuando no hay otra manera de quitar el sufrimiento, cuando los síntomas se hacen refractarios a otras medidas, ¿no? A aquella paciente con digresión se le puso morfina, luego se le puso morfina de nuevo, pero aún así tenía unos dolores por las metástasis óseas, que aquello era bastante espeluznante, ¿no? También se me pedía que tuviera presente en la cabeza no solamente esa tranquilidad que ella tenía y calmar ese dolor, sino también se me pedía que pensara que esa persona tenía un espíritu que se iba a ir a ver a Dios nuestro Señor. Que no me olvidara que en ese cuerpecillo había un alma que estaba luchando por salir. Llamé al capellán, llamé a la enfermera le sedó, el capellán le dio la unción. Y entre los tres
estuvimos allí, pues, acompañándola hasta que ella se durmió. Cuando se durmió, pues cada uno a su trabajo. 2 horas después se murió. 2 horas después murió. Es decir, no os preocupéis por la eficacia de lo que hacéis cuando cuidáis enfermos. Preocuparos por lo que el paciente está esperando de vosotros. Y si podéis cumplirlo. Si podéis cumplirlo. Inicialmente, los enfermos dan un poco repelús. Cuando uno es joven, todavía no tiene mucha experiencia de cómo tratar con personas que sufren, da un poquito de repelús. Pero bueno, esas son cosas que poco a poco van pasando y se va ganando madurez y potencia personal. Que eso me pasó a mí. Lo digo porque me pasó a mí, ¿no? Es decir, no os preocuparos tanto por controlar, sino por confiar. No tanto controlar el dolor, sino como confiar en que lo que estáis haciendo es lo debido. Porque esa confianza es una confianza que no depende de vosotros. Es una confianza que anida en el corazón y que se llama esperanza. No solo la esperanza de un mundo futuro mejor, no la esperanza en la vida eterna, no la esperanza en conseguir que la persona esté mejor, sino la esperanza realmente de que es la única manera de que podamos transmitir alegría y paz, ¿no? Pues la esperanza a veces os producirá dolor también. Cuando uno tiene que ocuparse de un paciente en estas condiciones que estoy hablando, adquiere un compromiso. Y el compromiso obliga a renunciar un poco a lo que uno quiere. Y cuando uno renuncia a lo que uno quiere, pues tiene una situación un poco dolorosa también, ¿no? Porque tiene que renunciar a sí mismo. Pero es que eso es lo que está necesitando el paciente, lo que está necesitando la persona que sufre, lo que está necesitando, bueno, la tarea que se os encomienda, ¿no? Uno tiene el deseo de ser misionero, uno tiene una especie de perspectiva vital, ¿no? Yo, últimamente que pienso un poco más intensamente en estas cosas, creo que lo que tenemos que tener en el corazón son 2 cosas, el deseo y la misión. Pero no el deseo cualquiera y la misión cualquiera, sino el gran deseo y la gran misión. Que no hay otro igual. Que no es un solo deseo, una sola misión, sino que es la entrega total de la vida al cuidado. El gran deseo y la gran misión. Solo de esa manera adquirimos la responsabilidad de hacerlo. Y la responsabilidad es uno de los requisitos que dice Erich Fromm, que es requisito del amor. Sin responsabilidad no puede haber amor. O sea que estamos llegando a un punto en el que, bueno, en el que todo confluye para el bien. Y aquí es donde viene el tema de las manos. En mi familia, los hijos suelen decir que en nuestra familia hay 6 corazones y 12 manos. Tenemos el doble de manos que corazones. Por muy bueno que sea nuestro corazón, tenemos 2 manos. O sea que podemos hacer muchas cosas. Podemos ocuparnos mucho de la gente que tenemos alrededor. El doble que lo que el corazón pide. Podemos hacer más que lo que el corazón pide. Por cada corazón, 2 manos. Bien, todo eso es una, digamos, como una visión muy global y probablemente muy abstracta, pero no es abstracta, porque estamos hablando de algo que ocupa el corazón y algo que ocupa nuestro quehacer. El corazón, lo espiritual, el quehacer, las manos, y van juntos, no se pueden separar. Y eso es lo que, de alguna manera, en la responsabilidad, en ese amor
que está constituido por la responsabilidad, ahí es donde incide la vocación. Cualquier vocación. Vocación de misioneros, vocación de médico, vocación de enfermera o vocación de sacerdote. Cualquier vocación, vocación de madre, vocación de esposo, vocación de barrendero, da igual. La vocación es allí donde el corazón está, con responsabilidad. No teniendo en cuenta lo que tengo que hacer o la eficacia de lo que voy a hacer o lo que me han encargado que lo tengo que hacer muy bien porque yo tengo que hacerlo. No, eso es así. Eso es así. La vocación constituye a la persona. Te hace nuevo. Te hace nuevo. Yo ya no me acuerdo, de verdad, ¿eh? Tengo retazos. No me acuerdo muy bien de cómo yo era antes de pensar así. No me acuerdo. Sí, mi vida ha ido cambiando. Mi mujer lo sabe. Mi vida ha ido cambiando. Pero no porque yo quisiera, sino porque he sido cada vez más consciente y responsable de una vocación determinada que me ha sido concedida. Me ha sido concedida como a vosotros, ¿eh? O sea que yo no soy un tío raro. Y bueno, al principio empezaba a deciros que este año hace 50 años que voy a dar un salto en el vacío. 50 años que terminé la carrera y lo que tengo pensado ahora en el mes de junio, lo digo por si alguno se apunta, vamos, quiero hacer una misa por todos los enfermos que he visto en mi vida. Sí. Bueno, de todos los enfermos, muchos de ellos han muerto ya. Algunos se me han muerto delante de mí. Algunos han muerto como conmigo de testigo y esperando la muerte, ¿no? Allí, a su lado, ¿no? He visto cómo su alma se salía del cuerpo. Lo he visto. Y eso os tocará hacer también. Es duro, ¿eh? Pero os tocará hacer eso también. Porque la vocación, vuelvo otra vez a coger el hilo, la vocación establece una relación binaria. ¿Qué es una relación binaria? Una relación, binaria es una relación en la que hay dos personas que se relacionan con la misma potencia. Y cuando hablamos de la medicina, el médico y el enfermo. El enfermo no es un receptor. El enfermo es una persona que se relaciona conmigo como persona. Y por consiguiente, no me puedo sentir superior a él, porque yo sea el que sabe. Y esa relación binaria viene siempre adornada de emociones, de sentimientos, o sea, siempre que nos relacionamos o nos miramos, algo se despierta. Cuando tú te miras con otra persona, algo se despierta. Algo se despierta en ti. Eso es una relación binaria. Con una persona que sufre, pues es una relación binaria. Y esas emociones y esos sentimientos hay que conocerlos. Y ahí es donde voy a llegar ahora a un punto de desarrollo, que es el conocimiento de las emociones y de los sentimientos que podemos tener cuando nos relacionamos con otras personas. Cualquier persona, ya no es un enfermo, no es una persona, es cualquier persona con la que nos cruzamos por la calle. ¿Os acordáis de la parábola del buen samaritano? Sí, ¿verdad? Pues aquel samaritano que sube de Jericó a Jerusalén o baja de Jerusalén a Jericó, no me acuerdo. La cosa es que en mitad del camino le asaltan, le tiran, le roban, le hieren, le dejan hecho un guiñapo en la cuneta del camino. Si no habéis estado nunca en Jerusalén, os diré que ese sitio, la subida de Jericó a Jerusalén, es un sitio absolutamente áspero. Es completamente, ¿cómo se dice? No hay ni vegetación, ni hay nada. O sea, es un sitio como desierto, ¿no?
Y bueno, pues allí lo dejaron. Entonces viene un escriba, con su burra, ve a que el hombre está allí, da la vuelta, lo mira y se va. No digo que no sintiera nada, ¿eh? Ojo, ahora os lo explicaré. Algo sintió. Luego bajó un sacerdote y volvió a hacer lo mismo. A lo mejor el sacerdote en este caso, pues le dijo algo, ¿no? A lo mejor le dijo algo, dice, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para nota que siguió. Y luego viene el samaritano, que encuentra a aquel hombre allí hecho un guiñapo, se para, se baja de su caballería, si es que la llevaba, le cura, le venda las heridas, le da agua, le daría de comer, se interesaría por él, le preguntaría dónde iba, cómo no iba, le montó en su burra o su burro y lo llevó a la posada. Y le dijo el posadero, toma 2 denarios y lo que te gastes de más te lo pagaré a mi vuelta. ¿Qué os parece que sintió el primer escriba que bajó por allí? No digo que no sintiera nada, yo creo que sintió pena. ¿No sentiríais pena de ver a un hombre ahí tirado en el suelo? Si salierais a la acera y en la acera vierais a una persona que se ha caído, ¿no sentiríais pena? A lo mejor haríais más cosas, pero por lo menos pena, ¿no? Así que, qué pena, ¿no? O lástima, que son sentimientos distintos. Cuando tienes lástima, o sea, hay veces que estoy viendo la televisión y veo, pues, no sé, pues una desgracia o unos cadáveres de unos inmigrantes que están flotando en el mar. Y me da un sentimiento muy pobre. Yo percibo que tengo un sentimiento muy pobre ante eso, ante esa visión. Cuando podéis ver a una persona que está sufriendo, algo sentís, pero a lo mejor sentís algo muy pobre. Entonces yo creo que es el momento de decir, estoy sintiendo algo muy pobre, ¿por qué soy tan pobre? O a lo mejor se os salta una lágrima, pero bueno, es una cosa transitoria. Os levantáis, os vais y el problema ha pasado, ¿no? La lástima y la pena se han olvidado, ¿no? Hay otros sentimientos que son un poco más elevados. Por ejemplo, ¿os parece que la empatía es una emoción buena? ¿Sí? Pues veréis, si yo siento empatía por ti que estás sufriendo, me acercaré a ti, te miraré a los ojos, te cogeré la mano y te diré, ¿qué te pasa? ¿Estás sufriendo? ¿Lo pasas mal? Sí. Pues me duele aquí, me duele allá. Yo me quedo contigo a tu lado y a lo mejor te acaricio el pelo. ¡Qué pobrecita! Se está construyendo una relación que es binaria. En este caso es una relación binaria verdadera. Pero es una relación que no va más allá. No es duradera. Desaparece. Cuando te vas a tu casa, esa empatía que te ha aliviado momentáneamente ya no existe. Ha desaparecido. O a lo mejor incluso lloro. Lloro porque tú estás sufriendo. Se me saltan las lágrimas porque te veo sufrir. Y eso lo podéis muchas veces sentir delante de un paciente, ¿no? Se os emociona el corazón cuando veis a una persona sufrir. A eso le llamamos, o le podríamos llamar, conmiseración. Conmiseración. Estamos sufriendo porque el otro sufre, pero no hacemos nada, solamente lloramos o estamos ahí que no sabemos qué hacer. En cambio, hay otras personas que son mucho más eficaces. Ni lloran, ni te acarician el pelo, pero se ponen en marcha, actúan. Eso es compasión. Eso es compasión. Actúo para aliviarte. Eso es algo que va mucho más allá de la pena, de la lástima, de la empatía, de la conmiseración. No está reñido con todo lo demás.
Pero la compasión, bueno, la compasión es que yo sufro por lo mismo que tú estás sufriendo, como si me pasara a mí. Y por tanto me siento impelido a resolver el problema. ¿Lo resolveré o no? Pero compasión significa que mi pasión, mi dolor, es el mismo que el tuyo y por lo mismo, y por la misma razón. O sea, yo creo que deberíamos, cuando estamos viendo la televisión o en la calle nos da pena algo que vemos y nos damos cuenta de que nuestra reacción es muy pobre, que nuestro corazón está bastante seco, tenemos que hacer el sistema, o de alguna manera tenemos que ponernos en manos de Dios para que nos aumente esa capacidad de compasión. La compasión resuelve. Todo lo demás, papanatas. Sirve para nada. La pena. Si yo siento pena por ti, de alguna manera soy superior a ti. ¡Ay, qué pena me das! Soy superior a ti. La lástima. Si tengo lástima por ti, casi lo mismo que con la pena. Con la empatía me igualo un poco más. Ahí hay un nosotros, pero que en el fondo tampoco me ha ligado mucho contigo. Lo que a mí me liga contigo es la compasión. ¿Y esto por qué lo digo? Porque podemos confundirnos y pensar que estamos haciendo algo bueno por otro, cuando en realidad, con la pena, no nos importa un bledo. Cuando hay una persona que nos da pena, nos levantamos y salimos por la puerta, esa persona ni se ha enterado si tú tenías pena o no tenías pena. En cambio, tú te vas ahí fuera y dices, uy, qué pena me ha dado. Qué pena me ha dado. Para vivir así más vale no vivir. Esta gente aboga por la eutanasia. La gente que aboga por la eutanasia no son gente malvada, no. Son gente que no son capaces de sentir compasión, sienten pena o incluso empatía. Y quieren resolver el problema a las bravas. Como el ejemplo que yo suelo poner. Si tu casa tiene una grieta, le pones ahí unas lañas, le pones, la palancas un poco para que la casa no se rompa, no se caiga, ¿no? Si tú tienes una grieta en tu vida, trata de resolverla. Lo que no haces es quitarte la vida para quitar el problema. Y hay muchas cosas que se pueden hacer para quitar un problema, hay muchas cosas que se pueden hacer para tapar una grieta, hay muchas cosas que se pueden hacer para que un edificio no se caiga y para que una vida no se pierda antes de tiempo. Es muy importante, llegamos a esta conclusión, porque es muy importante que cuando sintáis algo por alguien a quien cuidáis, sepáis qué narices estáis sintiendo. Hay que saber qué se siente. No vale tener la emoción y ahí me he quedado. Es que hay que saber qué se siente. La única manera de poder hacer algo por alguien es saber qué estoy sintiendo y si lo que estoy sintiendo no está bien, no es correcto, no me lleva más allá, pues tengo que hacer un poco de recapitulación y tengo que, a lo mejor, formarme o madurar un poco más antes de empezar a tomar decisiones. El dolor se expande siempre alrededor. Cuando estéis cerca de una persona que sufre, lo vais a sentir vosotros igual. Vais a sentir que esa persona está sufriendo y está expandiendo el sufrimiento alrededor. Y nosotros tenemos una respuesta, y la respuesta que tenemos es de estos tipos que os he dicho. Hay incluso uno que es mucho mejor, por decirlo entre comillas, que es la sublimación, por decirlo. A mí no me gusta esa palabra, no me malentiendan, porque sublimar es una palabra muy psicoanalista. No me gusta ni eso, pero bueno, no hay otra cosa para decirlo, ¿no? Cuando la compasión adquiere un tinte divino, se llama misericordia. Y el etos evangélico, el etos es lo que la moral que aprendemos del Evangelio para llevarla a nuestra vida,
nos pide ser misericordiosos, no compasivos. O sea, hay que dar un salto más todavía, después de la compasión. Hay que aún dar un salto más. Es decir, que solamente con este capitulillo que hemos hablado de los sentimientos y las emociones tenemos un montón de trabajo para nuestra vida. Un montón. De que esto es un tema de autoformación. También se puede recibir formación, como es natural, como hoy, ¿no? Pero es un tema de autoformación, pero de planteárselo en serio y de ir viéndose cómo vamos evolucionando por la vida. Bueno, vamos a ir terminando. Me gusta terminar con esto porque yo creo que es lo que define a la persona y nuestra relación con las personas. Ya os lo digo, que es la dignidad. En el tema de la relación binaria, cuando San Agustín, la ciudad de Dios, habla de la relación compasiva, de la relación de amor, de la relación entre personas, él dice que entramos en una esfera nueva, que es la esfera del ordo amoris, el orden del amor, el ordo amoris. Y en el ordo amoris no podemos obviar que estamos tratando con otra persona, con una dignidad infinita que merece toda la sangre de Cristo, cada persona. Y esa dignidad es algo que corresponde a la persona y es irrenunciable. Nadie te ha dado la dignidad. La dignidad no te la da nadie, pues si te la dieran te la podrían quitar. ¿No? Si la dignidad fuera una concesión de la sociedad o una concesión, pues en un momento determinado te la quitan. Por eso se dice que la dignidad es ontológica. El documento de Dignitas Infinita, os recomiendo leerlo, está en internet. El 2 de abril del 24 se publicó. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó un documento que se llama Dignitas Infinita. Todo lo que yo os pueda decir ahora no es más que trataré de estimular el que podáis leer que queráis leer ese documento, ¿no? La dignidad nos parece que es así, ya está, no, pero tenemos que desgranar. Tenemos que desgranar. La dignidad no te la da nadie, es irrenunciable y no se pierde cuando se pierde la conciencia. Cuando un niño nace anencefálico, es decir, que no tiene capacidad de pensamiento ni de relación, tiene dignidad ontológica humana. Cuando una persona entra en un Alzheimer profundo y no conoce ni el aire que respira, tiene dignidad ontológica humana. Cuando una persona está entrando en una situación en la que su vida se va destruyendo porque tiene un cáncer que lo va dejando en los huesos, no pierde ni un ápice de dignidad ontológica humana. En cambio, nosotros tenemos que estar muy atentos, porque la dignidad no solo es ontológica, la dignidad también es existencial, es moral, es social. Es decir, nosotros vivimos en sociedad y hay personas que socialmente están abandonadas. Han perdido la dignidad que la sociedad les debe. Aunque no pierden su dignidad ontológica, su dignidad social está disminuida. Cuando una persona entra en un proceso de autodestrucción por drogas o alcohol o otras situaciones que no las vamos a sacar aquí a flote, está dañando su dignidad existencial.
Está dañando su dignidad existencial. Cuando una persona conscientemente comete el mal, está perdiendo su dignidad moral. Es decir, la dignidad ontológica es la dignidad que se debe al ser humano. Pero el resto de las dignidades hay que cuidarlos. Y si no lo cuidamos socialmente, no lo cuidamos existencialmente, no lo cuidamos moralmente, entonces, evidentemente, si nos parece que esas dignidades son prescindibles, la vida también es prescindible. Y así nos hacemos los dueños de la vida y de la muerte. Y el ser humano histórico, el que acaece después del pecado original cuando pierde todos los dones que el Señor le había dado en la creación, cuando entra en esa situación en la que yo mime conmigo, yo lo que estas personas hacen son como autoafirmarse por encima de todo lo que se le ponga por delante. Entonces, bueno, no he dicho casi nada de lo que tenía pensado decir, pero por lo menos os he contado un poco mi vida, os he contado un poco alguna anécdota y sobre todo he querido dejaros dos cosas muy claras. Que la emoción y los sentimientos pueden ser malos, aunque parezcan buenos, porque pueden llevar a una defensa, o mejor dicho así, a una defensa de actitudes contra la vida. Cuando lo que sentimos son emociones menores. Y que hay emociones mayores que debemos promocionar en nuestro interior. Es un camino. Paso adelante, paso atrás, 3 pasos para adelante, medio paso para atrás, pero esto es un camino. Muchos de vosotros estáis empezando el camino. Y yo deseo que lo llevéis a término con letras de oro. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta, os tenéis... Pero cogéis esto primero, ¿vale? Yo tengo una duda. ¿Se escucha? Sí, sí. Cuando usted empezó su charla, nos dijo que cuando entró al hospital, ya como profesional, le daba miedo entrar a ciertas salas porque sabía que de ese otro lado había alguien que sufría, que tenía mucho dolor. Claro, yo entiendo que por su juventud, ¿cómo usted en algún momento fue trascendiendo eso? Yo sé que toda la vida es un proceso, ya sus años de experiencia y todo. ¿Cómo? Pero no sé si también quisiera preguntarle, ¿era usted ya una persona de fe, de oración? Sí. Esa era mi duda. Sí, pero en la carrera, durante mis años de formación, me habían hablado, yo era médico y había sacado unas notas estupendas, la verdad, pero nadie me había hablado del sufrimiento y de la muerte. Yo eso no lo sabía. O sea, no sabía que me iba a tener que enfrentar con esas cosas. Entonces, ya habéis podido comprobar que yo soy emocionable, ¿no? Lo habéis podido comprobar, pero yo a veces delante de un paciente me he tenido que ir. Porque se me han saltado las lágrimas. ¿Por compasión? Seguramente por lástima. ¿Sabes? Si no confundamos la emoción y la lástima y las lágrimas con una verdadera compasión. La compasión es muy enérgica. Y eso se aprende con los años, con la maduración. Yo, como os he dicho antes, he visto muchísimos enfermos y me he enfrentado con muchos tipos de situaciones. Mis últimas situaciones en los cuidados paliativos, ahí he visto los mayores sufrimientos de mi vida. Y ahí lo que he hecho ha sido sentarme en la cama del paciente
y estar con él, dejándole que él hablara o en silencio. La compañía es algo que no requiere hablar y que alivia mucho. Entonces, yo me voy, hablo con las enfermeras, doy órdenes de tratamiento, digo lo que hay que hacer y luego vuelvo con el paciente. Entonces, esa situación es una situación que realmente es fruto de la madurez. Yo eso hubiera sido incapaz de hacerlo cuando tenía 25 años. Hola, muy interesante lo que nos explicas. Yo te quiero hacer una pregunta y después una reflexión. Yo quiero saber cómo hay que llevar a Cristo a los hospitales de Madrid, porque en la poca experiencia misionera que he tenido de voluntariado, he estado con gente con cáncer, por ejemplo en Paraguay, tomando brebajes porque no tenían allí ni qué ponerse, y yo creo que es fácil llevar a Cristo y el mensaje. Pero aquí en Madrid, corrígeme tú, creo que Vía Norte eso lo lleva la gente del Opus Dei. Los Camilos en 3 cantos. Que yo sepa, poco más hay de tratamiento humano cristiano en la muerte. En el mismo Hospital de la Luz que me comentas tú, yo voy allí de paciente, antes teníamos una capilla abajo al lado del mortuorio, la quitaron. La subieron a la 4ª planta a un cuarto de una habitación de esta de paciente. Y hace poco fui y también la habían quitado. Y yo soy de los que protesto, escribo atención al paciente y tal, ni caso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo llevas a Cristo a los hospitales de Madrid? No sé si me captas, porque eso que dices de la empatía es muy bonito, pero ¿cómo llegas? Si es cada vez es más hostil. Yo he visto sacerdotes en hospitales públicos en Madrid que van a dar la unción de enfermos como el que va a la enfermera a llevarle la merienda. No sé si me entiendes, con todo amor, o el hombre a lo mejor no llega, pero ¿cómo llegas? Porque, no sé, a mí es que este mundo del dolor me parece súper bonito y muy de Dios, por eso te entiendo cuando dices que tú has visto volar almas de gente. A mí me ha tocado familiares acompañarles en el último minuto, en los últimos, mientras otros se van porque les da miedo y tal. Pero aquí en Madrid es muy, muy, muy complicado porque es todo totalmente hostil. Esto de Vía Norte, yo me enteré que estaba el Opus detrás hace cuestión de un año y yo soy de los que va a misa y me entero. O sea, no está como abierto, no se conoce, ¿sabes? Y no sé si mi pregunta es eso, ¿cómo lo llevas? Entiendo muy bien. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, Cristo va en tu mirada. Amén. Eso intento. Ve tú y va Cristo contigo. Amén. Y todos vosotros igual. Es decir, ¿qué hay que hacer? Inundar los hospitales de voluntarios. Que lleven a Cristo en los ojos. Amén. No se puede hacer de otra manera. Es verdad lo de las instituciones. Es el laicismo se ha comido los hospitales. Pero bueno, los hospitales públicos no, ¿eh? Los hospitales públicos hay... Sí, es verdad, eso es cierto. En los hospitales públicos hay capellanes. Y yo tengo un amigo que se llama Nacho Carvajosa, que cuando la pandemia escribió un libro, no me acuerdo ahora cómo se llama el libro, pero que es un sacerdote en la pandemia. Qué bonito. Confesando, dando sacramentos, dando la unción, vestido con escafandra, pero con sus ojos por delante. Amén. Y sus manos. Corazón y manos. Gracias. ¿Alguien más? Yo en primer lugar agradecer todo el tema que ha dado, la experiencia y todo. Me ha ayudado muchísimo. Trabajo en una residencia de mayores. Entonces mi pregunta es, porque tenía mucha confusión con lo de la sedación y me preocupaba mucho porque decía, claro, porque los médicos ordenan a las enfermeras administrar medicación de sedación. Entonces llegué al punto de que no era una adelantar la muerte a lo que se ha dicho. Pero tengo una duda, por ejemplo, yo veo al paciente y entra en como una episodio de coma y deja de comer y nada, pero yo no veo en su mirada o en su gesto que haya dolor. Entonces me da un poco así como el médico diga, colócale morfina, ¿no?
cada 4 horas, entonces ahí es donde yo un poco me freno y digo, es que realmente no veo un sufrimiento en su cara y cómo puedo identificar cuando de verdad esa persona está sufriendo. Sí. Bueno, hay muchas razones para poner o no poner morfina. No solamente es el sufrimiento, quiero decir que hay otras razones. Estabilizar una situación, por ejemplo, en una situación muy avanzada, aunque no haya dolor, la morfina estabiliza un poquito la situación. Yo tengo ahora un amigo mío del alma, de toda la vida, que está muriéndose de un cáncer de páncreas, ¿no? Y no tiene dolores de nada, en cambio toma morfina por la mañana, por la noche, está bastante estable, ¿no? La sedación es como te diría, es una responsabilidad. Sedar a un paciente es una responsabilidad. Porque habrá médicos que piensan que hay que sedarle y médicos que piensan que todavía no. Todo depende un poco de la formación previa. Yo recuerdo haber estado en Laguna, ¿no? Y yo estaba viendo a una paciente porque no estaba su médico. Era una paciente que tenía metástasis óseas y estaba en una situación cada día peor, y con dolor y fatal. Y yo lo hablé con la enfermera y digo, yo creo que esta paciente está a punto de necesitar una sedación. Y vino su médico, el médico que era responsable de ella, pensaba distinto que yo. Entonces, la mantuvo con el tratamiento que llevaba, pero sin ningún tipo de sedación ni nada, pero la mantuvo con el tratamiento. Luego la enfermera, yo ya esa paciente, al día siguiente no la volví a ver, pero la enfermera sí, y me dijo, ese paciente ha muerto y ha muerto mal. Cuando nosotros, los de paliativos, decimos que una persona ha muerto mal, es que no le hemos puesto bien el tratamiento del final. ¿Sabes? Entonces tenemos que estar muy atentos. La sedación se llamaba la sedación terminal y sonaba fatal. Es así, en realidad. Por eso yo antes, cuando he hablado de la paciente aquella filipina, he hablado de la sedación en la agonía. Porque la agonía se distingue muy bien. O sea, hay unas fases de la enfermedad terminal y llega un momento en que es ya la agonía. O sea, tú ya ves que ese paciente no está respirando de una manera uniforme, está con gesto de dolor, está muy inquieto. Entonces es un momento en lo que dices, le quedan horas o pocos días de vida. Es preferible sedarle que mantenerle en una inquietud permanente y en la duda tuya de si no es capaz de expresar todo el dolor que tiene. Es que es peligroso, pero no. Yo suelo también poner otro ejemplo. A la paciente aquella filipina que os hablaba, que murió, la sedamos. Y cuando la enfermera me lo preguntó, ¿la sedamos? Yo lo dudé un par de décimas de segundo o quizá 2 segundos. Pero siempre me acuerdo de una cosa y no sé si tengo razón teológica o no la tengo. Que es lo siguiente. El dolor puede llegar a ser tan intenso que ofusque la mente, que no sepas pensar, que no sepas elevar tu alma. Cristo en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El dolor era tan intenso como hombre, porque era Dios, pero sufría como hombre. Dijo, ¿por qué me has abandonado? No sé si en un sufrimiento intenso, cualquiera de nosotros, si no nos lo calman, podríamos sentirnos abandonados. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, le agradecemos al doctor Manuel esta charla. Yo creo que nos toca rezarla también. Es una charla para rezar, para llevarla delante del Señor, para iluminarla
y es una gran experiencia con unas grandes manos y yo creo que un mayor corazón que han sanado y salvado muchas vidas. Muchas gracias, doctor.